Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Eso. Como que hubiéramos amanecido vivos este año, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, rico volvernos a encontrar. Una maravilla después de una pausita relativamente larga. Sí. Y pensando en de qué íbamos a hablar esta tarde, se me ocurrió hacer esto. La verdad era por una goma muy especial, porque era que quería estrenar este aparatejo. Entonces, bueno, está bien. Entonces, está bien. Es fantástico, ¿viste? Entonces, cuando volvemos en ese camino de regreso, empiezan a ocurrir cosas muy significativas. Y en ese camino de regreso normalmente estamos siempre contactándonos con el centro, con el corazón, con el hogar. Si se ve en el sistema nervioso central, es lo que los orientales conocían como la caverna de Brahma, que es allá en la zona del cuarto ventrículo a nivel del cerebro, y es como una expresión de decir, rico que volvamos al centro, rico que volvamos a encontrarnos, es maravilloso volver a salir de la periferia un poco para adentrarnos en lo que nos corresponde. Muchas veces en este camino, entonces, necesitamos de esto, de una compañía especial, de alguien que nos dé la mano, de alguien que nos señale el camino, porque por supuesto en ocasiones se ve muy allá a la deriva y pareciera que no hubiera un horizonte muy claro. Y es una maravilla reconocernos vulnerables en un momento determinado, porque esto es lo que hace que seguramente empecemos a descubrir fortalezas. Es decir, que en la vulnerabilidad está la fortaleza, y eso hay que identificarlo, porque es una de las maneras más bellas de contactarse con la humildad, con el aprendiz, con ese que siempre quiere empezar de nuevo, porque en ese iniciar está la posibilidad de redescubrirnos, de volver a orientarnos, de volver a mirar con esperanza muchas cosas y por supuesto de resignificar la vida. Esa parte es muy importante. Cuando no le damos un significado a la vida, frecuentemente nos extraviamos en el camino y entonces nos pone zancadillas la vida. Si yo les preguntara qué es lo más importante que ustedes identifican en cada uno de ustedes como seres humanos con respecto a los demás reinos de la naturaleza, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Ustedes qué me responderían? Los sentidos. Los perros también tienen sentidos. Entonces, algo. Eso, la conciencia, la capacidad de razonar. Si nos perdemos en eso, en ese camino de regreso al rescate de la conciencia, si nos perdemos ahí, si nos perdemos en recuperar la capacidad de razonar, entonces es posible que empecemos a generar algo así como obnubilaciones, cosas que nos esconden la verdad absoluta y que no nos permiten ver más allá. Cuando nos abrigamos en la confusión, en el mundo de la confusión que puede estar por muchas cosas, la confusión por el cuerpo, la confusión por el placer, la confusión por el poder, frecuentemente nos quedamos ahí como en esa periferia sin entrar de lleno y sin identificarnos con lo que esencialmente es importante y con lo que es la verdadera semilla en nuestro interior. Esa semilla está esperando ser, digamos que germinada, porque mientras tanto está en potencia y entonces hay un terreno propicio que va a albergar esa semilla, pero ese terreno propicio necesita de condiciones específicas para que finalmente esa semilla germine, brote y vaya creciendo y entienda de una vez en el mismo proceso de la germinación que es portadora de toda la información de manera perenne. Y entonces ya esto nos invita a nosotros a hacer un movimiento de la conciencia que nos dice, necesitamos un rumbo. Si no encontramos un rumbo, nos vamos a extraviar también porque no tenemos esto, una brújula. Y si no hay esta brújulita que nos señale el norte, si no hay además un mapa que nos esté mostrando coordenadas precisas, es muy factible que en ese camino nos vayamos quedando también extraviados. Esta mañana veía una paciente que con su autorización
me permitió contar un poquito de su historia. Es una paciente que desarrolló lo que en medicina nosotros llamamos una ataxia cerebelosa. Una ataxia cerebelosa, así como cuando la gente desarrolla una ataxia cerebelosa, ¿no? Súper claro todo, ¿no? Una ataxia cerebelosa es una afección muy severa de tipo degenerativo del cerebelo. Ustedes saben que el cerebelo es como el cerebro del cerebro. Digamos, es la parte un poquito arcaica del cerebro, pero donde están connotaciones muy importantes, como la representación espacial, es decir, sin el cerebelo no calcularíamos que si yo no doy este paso medido, me voy a chocar con la mesa, ¿sí? Pero además coordina el equilibrio perfecto. Si mi cerebelo empieza a funcionar mal, yo empiezo a tastabillar. Maneja la propiocepción. Maneja la propiocepción. ¡Wow! Tu nombre, por favor. Y esa propiocepción tiene que ver entonces con esa sensación, insisto, del espacio, de moverme con seguridad. Ojo a eso, con seguridad. Porque si yo ya voy hablando de seguridad, ustedes van pensando en otra cosa, ¿cierto? Exacto, primer centro. Primer centro que se ancla y que te da ese polo a tierra, pero que además te va a conectar después con el tallo cerebral, donde precisamente está la representación de ese cerebelo, y también te va a conectar con el centro de la coronilla, el séptimo centro. Esta mujer desarrolla esto, es una enfermedad muy compleja, degenerativa, que tiende a ir agravándose con el tiempo. Y por supuesto es un proceso que es preocupante porque puede llegar a un momento en que la coordinación motora también se entorpezca, algo parecido a lo que ocurre con el Parkinson. De hecho, gran parte de la patología del Parkinson tiene que ver con ese cerebelo. De hecho, en ella en un principio pensaron que se trataba de un Parkinson, pero después se descartó que fuera eso por el tipo de evolución. Digamos que ha venido en tratamiento un buen tiempo, con muchos puntos de vista, desde neurología hasta reumatología y por supuesto hasta las brujerías que nosotros hacemos, ¿no? Lo cierto es que la respuesta ha sido muy vacilante. Entonces ahí surge una pregunta que obviamente empieza a marcar la clave, y como ustedes son los que ya tienen una experiencia vasta en el asunto, entonces, ¿qué se les ocurriría preguntar a ustedes, a esa mujer? ¿En qué momento empezó? Ven que sí es una experiencia vasta, ¿no? Esa pregunta se la hicimos y ella me dice, esto empezó hace 9 años. ¿Y qué pasó? Eso es, ¿y qué pasó hace 9 años? Me encanta porque ya las neuronas están en ebullición en este momento y ya empezamos a razonar de una manera fantástica. Pero por supuesto la pregunta, ¿y qué pasó hace 9 años? Algo en especial que te preocupara, pero ojo, hace 9 años seguramente alguna cosa le preocupó. Entonces uno tiene que ser mucho más concreto en la pregunta. Así, porque me puede decir, no, me preocupó que un pajarito que yo tenía se me voló. Y pero si yo le pregunto, fíjense, ya ustedes dijeron que eso estaba en relación ¿con qué? Con el primer centro. Entonces la pregunta que tenga que ver con el primer centro sería ¿qué? Eso, ¿qué te desestabilizó? ¿Dónde perdiste ese contacto? ¿Dónde perdiste el anclaje? ¿Dónde perdiste el polo a tierra? Ese que te permite sentir la firmeza, estar absolutamente seguro y empezar a desarrollar precisamente esas 2 lecciones fundamentales de los primeros arquetipos, como son la seguridad y la identidad. La respuesta es esta. Una de sus hijas se había ido para otro país a vivir y digamos que ya estaba como en una especie de promesa de matrimonio. ¿Por qué hacen esa cara? No, el matrimonio tampoco pues así como tan horrible, pero pareciera ser que sí estaba un poquito horrible la cosa, porque ella, estando allá, le dice a la mamá, mamá, es que yo no me quiero casar. Pero solamente la mamá supo esa noticia porque digamos que las cosas iban avanzadas, y entonces ¿qué va a decir todo el mundo? ¿Y qué va a pasar? Entonces una mamá que escucha eso de su hija, yo les extrapolo eso a ustedes y más o menos ¿qué sentirían? ¿Alguien, mamá, me puede decir qué sentiría como mamá? Una angustia terrible, ¿cierto? La mamá hace cara de angustia.
yo voy por ella y la saco de las mechas y me la traigo allá. No, yo le digo que Berenice, siquiera tomaste la... Siquiera te descubriste. Sin embargo, ella se traga todo eso. Trata de ayudarle a su hija, se traga todo eso. Para resumirles un poco, fue un tiempo de mucha angustia en ella. Ojo, la angustia lleva a que qué emoción se exprese. No, más que la tristeza. El miedo, claro. El miedo que llevado al extremo, ¿cómo se llama? Pánico. Y el pánico desgasta terriblemente las suprarrenales, que son las glándulas que manejan el estrés. Si en el estrés hay una manifestación específica de secretar mucha adrenalina, ACTH, cortisol, todas esas cosas, esa suprarrenal, que es la rectora del estrés, que entre otras cosas está conectada también con el riñón, que es otra vez primer centro, que es otra vez polo a tierra, que es otra vez seguridad, entonces empieza a alterar, no hay una buena comunicación porque esa glandulita, la de la suprarrenal, se conecta con el tallo cerebral y ya les dije que había en el tallo cerebral, ¿sí o no? El cerebelo. Entonces, esa emoción, ojo, reprimida, no modulada, sino reprimida. Una cosa es contener las emociones, ya lo hemos dicho, otra cosa es reprimirlas. Entonces esa emoción reprimida lleva a que se bloquee literalmente aquello donde está represándose o reprimiéndose mejor esa comunicación, o sea, el tallo cerebral. Eso en cristiano traduce, ese tallo se quedó, hay un término que nosotros llamamos en sinterquética que se llama isquérgico. Así como hay una isquemia, falta de oxígeno, hay una isquergia que es falta de energía, ¿sí? Entonces se queda sin energía esa zona del tallo cerebral. Y si se queda sin energía esa zona del tallo cerebral, entre otras cosas, el cerebelo va a sufrir y empieza a producir este tipo de cosas. La historia continúa y entonces la chica finalmente decide no casarse con esta persona, pero se enreda con alguien y queda en embarazo. ¿Sí? Bueno, es porque todas las historias son así de dramáticas, pero ¿qué hacemos? Son historias de la vida real. Entonces, uno no entra ni a juzgar ni a nada de esas cosas, pero mientras tanto, toda esa película, que yo creo que todos ustedes acaban de ver mientras yo la narraba, si ustedes la vieron, imagínense lo que vio una mamá sufriendo por su hija y viviéndolo. Que además de no matrimonio, de tener que enfrentar todo lo que había que enfrentar a nivel familiar y lo social y la cosa aquella, pues viene lo otro social y quedó en embarazo y no está casada y todos esos prejuicios que tenemos ya normalmente con todas estas cosas y finalmente entonces esta mujer sigue tragando y sigue tragando. Pero además esta mujer se dedica a su hija, me refiero a la niña pues que se iba a casar, se dedica a su bebé y no puede trabajar. Entonces adivinen quién tiene que llevar el sustento, ¿no? Y entonces cuando alguien tiene que llevar el sustento, pero además hay todas estas condiciones, ese sustento otra vez es otra vez la seguridad. Entonces fíjense cómo esto golpea por todos los lados. Y sí, la llaman de pronto ataxia hereditaria, eso no tiene nada de hereditario. Los genes están ahí. Pero la expresión de los genes depende de la caricatura de las emociones que estemos viviendo internamente. Entonces, en esa caricatura, esta mujer vive semejante drama y simple y llanamente desgasta de una manera severa toda esa energía que estaba reprimiendo por las circunstancias que ya les narré. Eso hace entonces que de alguna manera ella empiece a perder su seguridad, pero su seguridad se ve expresada en la marcha, que ya empieza a tener dificultades. De hecho, hoy tiene que apoyarse o en un bastón o en alguien para poder caminar con seguridad, otra vez esa palabrita, y entonces ocurre lo que está ocurriendo. ¿Qué estamos tratando de hacer entonces? Si una película que ella vivió tan, valga la redundancia, tan vívidamente, es capaz de generar una alteración como la que ya les acabo de describir, debería haber una película
que haga el proceso involutivo, involutivo no, de regreso, para usar esa palabra que usamos ahora. Entonces, alguien tiene que ser el dueño de la película otra vez. Y obviamente el dueño de esta película tiene que ser ¿quién? El protagonista. Entonces ese protagonista tiene que ver en una pantalla esa película. Una pantalla imaginaria que es capaz de modificar por completo la expresión de los genes. Cuando yo imagino algo, ese ejemplito que nos ponen del limoncito cuando estamos a las 12 del día y las goticas cayendo al paladar, eso que está ocurriendo activa más de 2000 genes en menos de microsegundos. Activa, es decir, los hace expresar. Antes estaban por allá dormidos, pero cuando se expresan ahí vienen las complicaciones o los cambios fisiológicos, que en este caso más que cambios fisiológicos fueron cambios patológicos. Entonces llevarla en esa película, y como ella es la dueña del guión, vamos a cambiar el guión un poquito, la ponemos a, miren la palabra que estoy diciendo, visualizar. Hago aquí un paréntesis que es muy importante. A los deportistas de competencia se les acostumbra estimular con imágenes visuales. Y digo imágenes visuales porque hay imágenes también auditivas, y hay imágenes gustativas y de olor y todas esas cosas, pero esas imágenes visuales cambian otra vez la fisiología. Entonces a esos deportistas, antes de comenzar una carrera, se les dice, imagínate que ya estás en la carrera y vas trotando y vas a esa velocidad. Yo lo hago en cámara lenta porque si no, pues, ¿cierto? Entonces vas a esa velocidad y esa velocidad se está imprimiendo. Cuando yo me estoy imaginando, en ese momento, si hiciéramos una cosa que se llama una tomografía por emisión de positrones que muestra cómo está funcionando el cerebro en el momento, inmediatamente mostraría las áreas motoras del cerebro completamente activas, aunque él esté quieto, pero se está imaginando que va a una velocidad tal. Alguna vez tuvimos una experiencia muy linda con una niña que conocemos por aquí, prima de alguien que no voy a decir quién es, ¿cierto? Y esta chica era una patinadora maravillosa, pero tenía un inconveniente, y es que cuando salía a la competencia, en los entrenamientos perfecto, ocupaba los mejores tiempos, pero cuando salía a la competencia, generalmente ya cuando iba a terminar, aflojaba, quedaba segundo, tercero, segunda, tercera, pero casi nunca en el primer lugar. Y lo que hicimos fue esto, la pusimos a ver, recuerdo perfectamente, estamos hablando de unos buenos años atrás, una imagen de un guepardo corriendo detrás de su presa. Y le dijimos, antes de la competencia vas a ver esa imagen, esa película. Y obviamente mientras ella ve la película, todo el torrente sanguíneo se distribuye de una manera completamente distinta. Está más que comprobado que cuando hacemos la visualización de eso, inmediatamente la irrigación, la llegada de sangre a los grupos musculares que van a tener que ver con la competencia está mucho más activa. Y de hecho la temperatura cambia literalmente con el solo hecho de imaginar. Así que, volviendo al cuento, si logramos hacer una película en que ella vea que su hija finalmente decidió tomar medidas distintas a las que pensaba hacer, y está serena y está tranquila, y la llevamos al parto después en condiciones tranquilas, y la abuela se ve a sí misma muy contenta en la película, no con el drama de todo lo que implicó en todos los niveles, sino estoy feliz, soy abuela y mi hija está bien y toda esa cosa. Le quitamos el drama, le quitamos esta carga emocional que se ve reflejada allá y que se va a manifestar como algo como eso. En homeopatía hay una característica muy interesante. Ustedes ven que la medicina convencional, nuestra medicina clásica, le hacemos un homenaje a la medicina clásica, ni más faltaba. Yo soy médico clásico, convencional. Para algunos pacientes cuando llegan a la consulta dicen, yo estuve donde el médico normal, entonces ahora vengo, yo soy el anormal, pero bueno, ¿qué importa? De todas formas tenemos una formación académica convencional, normal, y en la medicina convencional normalmente utilizamos dosis altas
de medicamentos, de un antiinflamatorio, un antibiótico, un antihistamínico, son dosis que llamamos ponderales, es decir, son dosis grandes. Pero en homeopatía, miren lo que hacen. Esto lo descubrió un tipo que se llama Hahnemann, o se llamaba Hahnemann, y en su momento él descubre que pueden ocurrir cosas como estas. Empieza a diluir una sustancia a la centesimal, es decir, una parte de la sustancia en 100 partes de agua o de algún tipo de solvente. Pero a su vez esa vuelve y la divide en otra centesimal y así, sigue dando centesimales y llega a un punto donde él se supone que cuando pasa de la 12ª centesimal ya no existe sustancia química comprobable en el preparado este que se está dando. Eso se llama el número de Avogadro. Pero llegan a diluciones hasta la 200 centesimal, que eso es casi que ni siquiera pensar que haya alguna cosa ahí. Y sin embargo él empieza a notar que a más alta dilución tiene más acciones esa sustancia. Entonces él dice, no, pero algo está pasando aquí, muy raro, porque... Pero se da cuenta que aquí ocurre una cosa muy importante. Para que eso pase, él no solamente dinamiza, como se llama esa cosa de las diluciones, sino que sucusiona, es decir, golpea el frasquito donde preparó y descubre que ahí se queda la información como un fantasma de la sustancia que hubo en un principio, de la cual ya no hay nada en ese frasco, por lo menos nada evidenciable desde el punto de vista científico. Por eso las detracciones a la medicina homeopática, porque la gente dice, eso es una agüita, eso no tiene nada. Pero ¿qué hacemos? Se ven efectos. Menciono eso porque cuando estamos pidiéndole a ella que visualice el suceso, yo voy tomando información de la zona del cerebro donde se activó eso, donde quedó impregnada esa información, y simplemente lo que hago es que capturo esa información, la diluyo en esa agüita preparada ya que nosotros llamamos el BSWT, y entonces ahí queda esa información, queda grabada, y lo que hacemos es darle apenas unas goticas de eso. Obviamente lo que yo le estoy dando aquí en una gotica no es una gotica, ¿es qué? Información. Claro, es la información. Entonces por eso vamos pasando, acuérdense, en la pirámide de la materia, a la energía, a la información, para tocar la conciencia, ¿sí? Esto es muy bonito. Materia, energía, información, conciencia en la pirámide, allá en la parte alta ya. Si ustedes hicieran esto, normalmente un tinto, un café, nos produce ¿qué? Desde el punto de vista del sueño. Insomnio, ¿cierto? Yo me tomo un café y no duermo 3 días. Yo soy excesivamente sensible. Excesivamente sensible. Pero si ustedes cogieran un granito de esos del preparado comercial del café, un granito, una particulita de estas que uno casi que ni alcanza a coger entre los dedos, y diluyeran eso en una taza de agua y se tomaran unos traguitos de eso, eso tendría el efecto contrario. Es decir, lo similar cura lo similar, dicen en homeopatía. Es decir, aquello que puede producir insomnio en dosis grandes, en dosis infinitesimales, puede producir exactamente lo contrario, es decir, somnolencia. ¿Me entienden esa idea? Lo que pretendemos hacer es que con esas goticas nosotros estemos impregnando a ese ser de una película que preparamos, y ella se la va a tomar en dosis muy diluidas, que lo único que están transmitiéndole a ella es una información que se está cambiando. ¿En dónde? En el disco duro. Vamos a mirar. Obviamente hay muchas cosas por observar y está por verse qué es lo que va a ocurrir, pero por supuesto entonces decíamos, hay que tener un rumbo, tenemos que tener una dirección, un mapa de navegación, porque si no existe un mapa de navegación, si no conocemos las coordenadas precisas, pues es muy poco probable que sepamos para dónde seguir enviando los datos a la película, ¿sí? Entonces tenemos que tener absoluta claridad de qué es lo que pretendemos al momento de hacer la película. Pero eso extrapólenlo a cualquier circunstancia de la vida. A ver, yo quiero este trabajo que me he soñado,
tanto tiempo. Alguien me decía también esta mañana, ella trabaja para una empresa de ropa, y me decía, estoy demasiado aburrida, yo no quiero esto porque hay, bueno, por todas las circunstancias que pueden ocurrir en una empresa. Y ella empieza a visualizar, y es válido para visualizar, uno usar muletillas, ¿sí? Cuando ustedes quieren acordarse de su hijo, se puede usar una muletilla y entonces sacan la foto que tienen en la billetera. No, eso es perfectamente válido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están despiertos? Bueno, entonces es perfectamente válido. Yo puedo tener una muletilla como esas. En este caso, la muletilla que ella tiene desde que nació su hijo es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y le tiene una fe muy grande a la Virgen de Guadalupe. Y maravilloso. Perfecto. Esa muletilla que ella utiliza le sirve para que un día, viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella le pida muy a conciencia, yo quiero que este rumbo cambie, yo quiero visualizarme en otras cosas, quiero y deseo ardientemente, fervientemente, como dicen los orientales, quiero que esto se modifique y yo quiero empezar a cambiar mi ruta, mi rumbo, mi brújula, pero le pone además a esa brújula unos datos concretos. Me gustaría mucho trabajar en una empresa como estas y estas y estas y estas. Justamente esta semana anterior la llaman de esa empresa que había soñado, de algo parecido a lo que hubiera soñado, a decirle, venga, ¿por qué no viene a trabajar con nosotros? Y está en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se está visualizando ya está generando también una cartografía nueva. Pero si yo lo visualizo y después lo vuelvo a visualizar y lo sigo visualizando, voy creando, ¿cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Eso se llama un circuito neuronal. Muy bien, perfecto. Un circuito neuronal. Eso significa, se conectaron algunas neuronas con una información que había allí y que por supuesto reorientan el rumbo, van cambiando por completo, pero eso tiene una explicación no solo filosófica, sino fisiológica. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que las emociones son suficientes como para cambiar por completo la imagen. Yo puedo tener esta imagen, ¿sí? O puedo tener esta, o puedo tener esta, o puedo tener esta. Y alguien dice, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Cuando uno pone esta cara, es muy probable que el eco de las emociones toque ¿a quién? A otro que está viviendo la misma emoción. Eso se llama resonancia mórfica. Por eso los fracasados salen a tomar café juntos, ¿no? Eso no tiene ninguna duda. Pero en cambio yo pongo esta imagen y yo no sé si ustedes se observan, yo que estoy viendo desde aquí, hay más de uno así. Porque inmediatamente las células en espejo, a nivel neuronal, empiezan a activarse y dicen, es momento de sonreír. Pero en cambio miren esto, ¿sí? Ni siquiera se deja ver. A ver, veamos. No se quiere dejar ver. Bueno, aquí está. ¿Sí? Miren esto. Don Simpatía se llama. ¿Sí? Seguramente una imagen como estas a ustedes les puede evocar a alguien. Y seguramente una imagen como estas, uy, igualito a Simón. Pues cuando enoja, no. Pero no a este Simón, no estoy hablando de otro Simón por ahí cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto cambia la fisiología por completo. Y lo mismo cuando hay una imagen de tristeza así como esta. Entonces, las emociones, energía en movimiento pueden cambiar por completo la fisiología. Estamos hasta ahí. Ningún secreto les estoy revelando, ¿cierto? Todo esto lo sabían ustedes, entonces ¿para qué me ponen a echar carreta? ¿Ah? Bueno, ¿vamos hasta ahí o no? Después viene una cosa muy importante. Cuando uno va en ese camino de regreso, de repente se encuentra con que había una cantidad de cosas que había abandonado y había dejado a un lado, que se llaman destrezas. Y para pegarle al blanco fue necesario hacer práctica, ¿o no? Es posible que haya un tiro de suerte en la primera vez que yo voy a soltar el arco, ¿sí? ¿Quién se mete ahí?
Bueno, es posible que yo le pegue al blanco, pero si lo repito 3 o 4 o 5 veces, muy probablemente va a fallar muchos otros porque no estoy preparado para hacerlo. No he desarrollado todavía las destrezas, las habilidades suficientes como para que en ese camino de regreso yo me vuelva a encontrar con lo que es cada uno de nosotros en su interior, pero además en su esencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando este blanco se mueve? Imagínense que ustedes son los arqueros y el blanco, en lugar de estar estático, está oscilando continuamente. ¿Qué dices? Claro, se desorienta, se desenfoca, y la probabilidad de que peguemos en el blanco, ¿cuál es? Es mucho más difícil, ¿sí? Es posible que un tirador súper experimentado, ¡pum!, y le pegue, pero tuvo que haber trabajado un buen ratico para llegar allá. Entonces, esto, cuando el blanco se está moviendo, significa no podemos enfocar correctamente. ¿Por qué? Porque me están cambiando el foco continuamente, y eso es lo que suele ocurrir cuando estamos en la periferia, cuando no estamos de regreso a casa, cuando no estamos de regreso a ese centro tan importante. Y cuando eso ocurre, cuando se pierde ese movimiento, ese contacto fijo, entonces nos desenfocamos. ¿Y qué ocurre? Que la posibilidad de que el objetivo sea alcanzado es cada vez menor. Es decir, si no enfocamos en ese camino de regreso a casa de manera adecuada, es muy probable que no le peguemos al blanco. Luego, además de tener una brújula, ese instrumento que nos sirve para orientarnos, y unas coordenadas perfectas como vimos ahora, es necesario enfocar. Y para uno enfocar, ¿qué necesita? Concentración y atención. Entonces, la atención es la atención, sin tensión. Disfrutar, gozar, pasarla bueno. Si uno no la está pasando bien, entonces es muy poco probable que llegue a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque nos estamos distrayendo, ¿sí? Veía también esta mañana un jovencito muy especial, un muchacho ya universitario de 16 años, ya hoy en día los 16 años están en segundo semestre, eso es una maravilla. Sí y no, porque muchas veces todavía no tienen claro para dónde van, ¿sí? Entonces, obviamente, en su angustia de querer dar gusto, de querer orientarse de manera adecuada, a veces se pierde también el enfoque, y es un muchacho que cuando entra un poquito así, como suelen ocurrir ahora con los centennials y los millennials. ¿Sí? Uno tiene que aprender lenguajes, ¿no? Ese es el lenguaje del ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas? Normal. Oye, entonces ya uno empieza a hablar en ese lenguaje. Oye, parce, ¿va a melar algo? Entonces ese parce que va a melar ya entiende que uno le habla en el mismo idioma. Ah, este man también habla así, no, acá no, parce, sí. Pero yo veo que el hombre, bueno, se está quejando de cualquier dolencia que sea, pero dentro de esas cosas hay una tos que se repite y se repite hace mucho tiempo, y que descartan que no haya un problema de tipo bronquial, es decir, le hacen radiografías, le hacen los estudios y finalmente encuentran, no, el problema no es bronquial. Entonces vaya donde un otorrino a ver qué le dice. Y el otorrino le dice, en efecto, ábrame la boca, encuentra la faringe un poquito irritada, dice, esto se llama reflujo gastroesofágico. Ustedes han oído tanto del reflujo gastroesofágico. ¿Pero qué es el reflujo gastroesofágico? Reflujo, miren que la palabra lo dice, gastroesofágico. O sea, que esto que debería descender cuando yo como, se está devolviendo. Entonces ese reflujo gastroesofágico va a hacer que literalmente el ácido del estómago, el estómago no se quema porque tiene una capa protectora que lo recubre, pero el esófago no la tiene. Entonces esto se quema, y cuando llega a la tráquea, literalmente se quema, es una quemadura. No estoy exagerando cuando estoy diciendo esto es una quemadura. Cuando ustedes se queman aquí, lo mínimo que hacen es, y se echan alguna cremita, pero cuando se queman aquí, empieza ese tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque hay que tratar de defenderse de esto. Entonces, aquello que yo no me trago, lo devuelvo, sí, que se vaya otra vez al control de calidad.
un momentico, es que esto yo no lo digiero, yo no soy capaz de tragarme esto. Entonces, ¿qué hago? Si yo no me trago una situación, yo la devuelvo. Y una manera de expresarlo es a través del reflujo. Pero además, fíjense una cosa, no solamente hace una faringitis o una laringitis, sino que hace un proceso de tos continuo. ¿Les dice algo eso? Ustedes que ya son expertos. Que está tocando los pulmones, y los pulmones son ¿qué? Desde el punto de vista emocional, tristezas. Entonces aquí hay dos cosas que se confunden. Tristeza y esto que está ocurriendo es cuando yo esto no me lo trago. Uno no dice, ¿sabes qué? Esto yo no me lo trago. No, uno dice, esto... Ay, miren lo que estaba haciendo, ¿cierto? Se me acaba de un momentico. ¿Sí? Esto, ¿cómo se llama esto? La articulación temporomandibular, donde está el reflejo de mucha de la energía de reserva, de mucha de la energía ancestral que se comunica aquí atrás, otra vez ¿con quién? Tallo cerebral, cerebro reptil, las memorias antiguas de lo que estamos viviendo. Entonces fíjense la importancia que esto tiene. Cuando yo no me trago algo así, en esas dos condiciones, yo tengo rabia y además tengo tristeza. Entonces la pregunta que viene, adivine, ¿cuál es? Bien, maravilloso, me encantó, ninguna otra duda, ya nos podemos ir. ¿Sí? ¿Cuándo empezó y por qué empezó? ¿Tienes rabia? Porque obviamente él no vino a consultarme porque tenía rabia, él vino a consultar porque tenía una tos. Tú tienes rabia con algo especial. Sí. ¿No? Y la mamá está ahí. Más o menos. Pero además de eso, y estás triste por alguna cosa. Diga usted ma. ¿Sí? Eso suele ocurrir. En ese lenguaje, diga usted ma. No dicen amá. Nosotros decíamos amá. Pero dicen ma. Diga usted ma, significa mamá, help me. ¿Sí? Ayúdame. ¿Sí? A pesar de que yo soy universitario y toda la cosa, yo todavía necesito que alguien me ayude. ¿Y quién me va a ayudar más que mi ma? ¿No? Entonces él recurre a la ma. Y claro, le dice, ma, cuente. Y resulta que este muchacho, hace mucho tiempo, tuvo dificultades de relación con su papá. De hecho, esas dificultades de relación pasaron a mayores, para no especificar más. Y finalmente, esos papás terminan separándose. Pero él no le perdona a su papá lo que hacía con él y por lo que él se tuvo que defender, y tampoco se perdona a sí mismo porque por culpa de él mis papás se separaron. Esa es la lectura que él da. Cuando lo hacemos caer en cuenta y le decimos, a ver hombre, tú tienes dos posibilidades, o eres víctima y maravilloso, entonces peleémonos con el mundo entero y estemos haciendo esa cara que vieron ahora, ¿sí? Tal cual. Y uno puede seguir haciendo esa cara eternamente. O saco mi capacidad de resiliencia y digo, a partir de ahora yo no voy a ser víctima y yo decido que extrapolo mis emociones a otra cosa que puedan ser productivas. Hombre, ¿qué tal si resuelves lo que tienes que resolver con tu papá o con tu mamá? ¿Qué tal si más bien, en lugar de ser víctima, decides, bueno, yo soy el dueño de mi vida ya, estás suficientemente grande, ya estás estudiando en una universidad y es importante, tú eliges, ¿vas a vivir amargado o prefieres más bien, digamos que, hacer un proceso amable, tranquilo, sabroso? Y cuando yo le estoy hablando de eso, yo le voy cambiando por completo mi expresión. Yo le voy diciendo, tú prefieres ser un tipo así, rabioso, con ira contenida, con toda esta cosa, y miren la expresión que yo estoy teniendo, ¿sí? Yo le estoy diciendo de una vez a través de mi expresión que hay alguna cosa que está moviendo, y eso es pura programación neurolingüística, ¿sí? Cuando yo estoy haciendo eso, o prefieres, hombre, gocémonos la vida, qué rico, y entonces le cuento la historia de mi mamá, porque uno puede contar sus historias para que él también entienda otra cosa, y le digo, la tienes viva, agradécele, dale un abrazo aunque no haya motivos, porque si no un día te van a avisar por teléfono, se acaba de morir tu mamá. ¡Ah! ¿Cómo que se acaba de morir mi mamá? Es mi caso, no estoy inventando cosas de otra, no, es mi caso, una mamá absolutamente sana y un día me dicen, estando yo en consulta, se acaba de morir tu mamá. ¡Ah! Pucha,
Y entonces, ¿y cuántos abrazos me faltó por darle? ¿Y cuántos te quiero me faltó por decirle? ¿Y cuántas cosas que nos achucharan nos faltaron? Y sin embargo yo intenté llorarla y no pude. No pude, literalmente no pude, porque cuando intentaba llorarla yo la veía muerta de la risa. Y dije, por Dios, ¿qué más signo que este? Fue lo mejor que nos dejó. Entonces yo puedo elegir, le hago un homenaje a la muerte, una cosa en un cajón ahí, o más bien la recuerdo con la sonrisa tan bella que tuvo y que fue como la recordamos todos nosotros. Entonces siempre que la recuerdo, ahora que les estoy contando esta historia, yo la estoy viendo ahí muerta de la risa, ¿sí? Entonces este pelado escucha la historia, mira a la mamá y fíjense, en toda la consulta él nunca se dirigió a la mamá en la mirada, sino, ma, cuente, ma, diga, ma, tal cosa, ¿sí? Pero en ese momento él mira a la mamá y hace esto. Ya, ahí ocurrió una cosa mágica. Cuando yo hago esto, miren, ¿alguien me puede describir qué ocurrió? Claro, descargué. ¿Y qué pasó? Si yo hago esto, ¿qué se mueve? Además de los hombros. Se mueve el corazón. Un poquito más. Una cosa que se llama diafragma. Diafragma. Bien, muy bien. Ese diafragma está separando el pasado del presente. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando él hace? Estoy dejando el pasado atrás y estoy empezando a conectarme con mi presente. Esto es muy bonito, porque apenas en una terapia como esa yo puedo cambiar la vida de alguien por completo. Y no porque yo sea argentino, no, fíjate, no, cualquiera de ustedes lo puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que a mí me queda un poquito más fácil porque yo canalizo, ¿no? No, cualquiera lo puede hacer perfectamente. Es simplemente cuestión de conectarse con el otro. ¿Cómo me conecto yo con el otro? ¿Desde el intelecto? Es posible que yo le dé muchas razones, pero si no hay un contacto de corazón a corazón, es muy difícil. Este fin de semana andábamos en un seminario, a mí me da mucha risa porque cuando nos ponen a abrazarnos, acuérdense que yo les dije que yo antes era alérgico a los abrazos, ya me encantan. Pero me parece muy especial porque cuando la gente se arrima, entonces lo meten a uno hacia el corazón y entonces hacia la izquierda del otro, porque todos dicen de corazón a corazón. A mí me queda un poquito incómodo esa cosa. Antes me queda más fácil abrazar así porque yo soy diestro. Entonces yo les digo, es que mi corazón es tan grande que de cualquier manera que te abrace, te estoy abrazando con el corazón, ¿sí? Pero si nos abrazamos de corazón, si de verdad nos permitimos esa cercanía, con toda seguridad el proceso cambia por completo. Entonces fíjense que es muy importante que nos enfoquemos en lo verdaderamente esencial para que empecemos a hacer esto, movimiento, acciones. Cuando esto pasa y esto golpea y se devuelve y está oscilando, se está moviendo, nos está diciendo es que la vida misma es movimiento. Por eso cuando nos vamos quedando en la quietud total, preocúpense, se están muriendo. ¿Sí? Muévanse ahí un poquito porque no ya sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos muriendo cuando entramos en la quietud total y estamos perdiéndonos una oportunidad maravillosa. ¿Se acuerdan lo que hicimos con el frasquito? Con la preparación. ¿Se acuerdan que yo les dije una palabrita? Esto. Eso. Sacudir. Bueno, eso se llama sucusión. Muy bonito. Miren lo que está ocurriendo aquí. Cuando esta bolita le pega a esta, esto se sucusiona, mueve esta y se va hasta allá, y entonces ese golpe se devuelve luego y hace este movimiento. O sea, nos está recordando que la vida es movimiento y por eso nos tenemos que sacudir a veces. Sacudirnos. Es que aquel me dejó. Yo no soy capaz de vivir sin él. Ay, y pensar que yo fui el que dije. Ay, no, o la que dije. No. Y entonces, ¿qué pasó? Yo tengo la posibilidad de quedarme ahí, pobrecito yo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué pecado de mí? O me sucusiono, me sacudo y digo, un momentico, es que la vida sigue y la vida es movimiento. Y si la vida es movimiento, es dinámica, es cambiante. Y nos está invitando a que recuperemos la capacidad de movernos. Yo me puedo quedar con un suceso que me produjo casi una parálisis por el miedo terrible que me dio por alguna circunstancia, o puedo decir, un momentico, no, yo aquí me sacudo. Alguien se quedó encerrado en un ascensor y son las 5 de la mañana
no ha llegado el portero. Es un ascensor viejo, para que le metamos drama a la cosa, ¿cierto? Un ascensor viejo, no tiene ventilación, como los modernos, no. Pongámosla más dramática. Además tiene un espejo, y el espejo se empieza a empañar. ¿Cierto? Ya, inmediatamente se desencadena una emoción súper compleja. ¡Qué rico que me quedé aquí encerrado! ¿Cierto? No, empieza, ve qué tan raro este corazón, ¿por qué se me querrá salir? Esto porque, y empieza esto, y, uy, no, el corazón me está latiendo, me va a dar alguna cosa, y entonces alguien se queda encerrado así, y no, metámosle más drama, es un fin de semana de esos con puente festivo. Los tengo sufriendo, y es de la vida real, no vayan a creer que me pasó a mí, no. Además, de pronto yo estoy con un grupo de música, donde somos 4 los que estamos metidos en el ascensor. Y no sufría de claustrofobia, pero ahí la descubrí. Y se empieza a empañar, y entonces ya empezamos a mirarnos como, fue pucha, aquí va a pasar algo. Empezamos a tratar de marcar por los teléfonos, pero en un ascensor, y está en el sótano. Pues es que esto es así, ¿no? En el sótano. Y entonces ustedes intentan marcar, ¿y a quién lo va a marcar si no hay señal? ¿Sí? Y entonces aquí viene una cosa absolutamente fantástica. Miren lo que yo les decía ahorita, con la sola imaginación yo puedo distribuir por completo la energía en mi cuerpo, ¿sí? Y entonces existe el caso de una señora que un carro le pisa a su hijo y ella con las 2 manos levanta el carro, arrastra a su hijo y suelta el carro. Pónganle a hacer eso en sano juicio, a ver si es capaz de hacer eso. Por supuesto que no. Pero ahí se desencadenan unas fuerzas tremendas. Cuando yo veo que esto ya se está empañando, cuando ya nadie nos escucha, cuando no hay posibilidad de bomberos, cuando la administradora no puede estar ese fin de semana y no hay quien abra con esas llavecitas antiguas el ascensor, pues pucha, nos morimos encerrados. Mañana vamos a aparecer en el periódico. Muertos 4 músicos en un ascensor por algo. ¡Ah! Yo agarro y ya habían tratado de hacer 2 compañeros del grupo el intento de abrir la puerta entre los 2, que son un poquito más grandes que yo, que ya eso es mucho decir, y no pudieron. Cuando yo veo esto ya me empieza a dar el desespero y no, lo alcanzo a jalar y le quito el palo del bombo que tenía el otro y se lo meto ahí entre la puerta y ya está entrando aire, ya, no otro problema, ¿sí? Yo sé que si intento hacer eso hoy, no soy capaz, pero ¿qué lo mueve a uno en un momento? Es un instinto de supervivencia, esto es o ya, ¿sí? Pero obviamente lo que sigue después de una emoción como esa es, vamos a montarnos en el ascensor rico todos, qué maravilla, qué delicia, eso es una fantasía, es mi deporte favorito, ¿cierto? No, ya cuando me voy a volver a montar en un ascensor, uy, yo tengo 2 opciones, o me subo por las escalas, yo vivo en un piso 21, ¿sí? No, esa no fue en mi unidad, fue en otra unidad, pero yo vivo en un piso 21, entonces tendría la opción de subirme todos los días en el piso 21 y cuando merque, pues chévere, ¿sí o no? O enfrento los miedos. Quien se leyó El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher sabe que lo van llevando a uno por algunos castillos de la voluntad y el poder y no sé qué, y al final uno descubre que el dragón que eran todos los miedos, cuando yo finalmente lo enfrento, se convierte en un sapito. Y yo decido hacia dónde me muevo. Entonces el sapito, ya no me importa, es un sapito, pero tengo que enfrentar los miedos. Entonces si yo tengo desde atrás una inscripción en mis circunstancias, en mi cerebro, en mi comportamiento, yo puedo elegir o sigo cultivando el miedo y me sigo yendo por las escalas y cada vez que subo un piso más por las escalas, cada vez que repito ese ejercicio estoy acumulando más y más y más miedo, o lo enfrento y es posible que hoy me baje en el 2.º piso muerto del miedo, pero a los 3 días ya me bajo en el 3.er piso y ya no tiemblo tanto, y a los 15 días me estoy subiendo hasta el 20.º piso y ya, bueno, sí fue asustadorcito, y 2 meses después me muero de la risa por lo que me ocurrió la otra vez. Pero porque ya le demostré al subconsciente que esta no era una situación amenazante y que vale la pena enfrentarla. Entonces hay que actuar. Para regresar a casa hay que actuar.
Para regresar al corazón hay que actuar. Para volver a ser lo que fuimos o lo que hemos soñado ser, tenemos que actuar, nos tenemos que mover, nos tenemos que sacudir, tenemos que succionarnos. Cuando estemos en ese estadio de, es que yo ya siento que me tengo que empoderar a alguien para que me dé la mano todo el tiempo y empiezo yo a depender del médico, de la medicina, del vecino, de la amiga, del amigo. Entonces yo simplemente estoy dejando de vivir mi propia vida. Y tengo una oportunidad maravillosa y es, me sacudo. ¿Qué hubo pues? Ustedes no han visto que muchas veces cuando el niño está haciendo la pataleta y a veces la pataleta es tan grande que y se empieza a poner morado y la mamá, lo maté, ay, Dios mío, se me va a morir el muchachito, no, Dios, yo te perdono, no, pero ya el niño no entiende, morado, cada vez más morado, y entonces llega un momento en que ya hace esto y lo sacude. Y en ese sacudón es una corriente eléctrica que pasó. Eso es un fenómeno piezoeléctrico maravilloso. Las mamás conservan ese instinto. ¿Sí? No vayan a creer. A mí me succionaron muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, y vuelve y respira. Y ya la mamá, culi cagado, vuélvame a hacer y verá. Entonces, me vuelve a regañar, vuelvo y la hago, ¿cierto? Pero si ya no le paro bolas, la pataleta dura hasta ahí. ¿Estamos? Viene una cosa muy importante, cuando estamos ausentes, y yo no digo ausentes de la presencia física aquí, sino ausentes de nosotros mismos, cuando le huimos a lo que somos, cuando no nos aceptamos y reconocemos cómo somos, entonces estamos en esto, en un periodo de ausencia. Y en esa ausencia, ¿qué ocurre? Ustedes saben que hay unos tipos de epilepsia que se llaman así, crisis de ausencia. En lugar de la convulsión que todos ustedes conocen, el paciente hace una crisis de ausencia, es decir, se va, están ustedes conversando, hola, ¿cómo estás? No, yo estoy muy bien. Y le siguen hablando y de pronto, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿No les parece eso muy similar a cuando el niño está jugando Xbox, el FIFA o no sé qué, cualquiera de esas cosas? Bueno, yo digo el niño, pero ya son los niños de 25 y 30 años, ¿no? Porque ya los niños siguieron creciendo y siguieron pegados al Xbox o al Play o a todas esas cosas. Y entonces se quedaron ahí pegados. Javier, venga a almorzar. Javier. ¡Muchachito! ¿Me estás hablando? No. Entonces la mamá muy cariñosamente le dice, no. Entonces ya él entendió, ya no tiene que decir nada más. ¿Dónde está el almuerzo? ¿Cierto? Sí, ¿cómo no? Así sí era. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ausentes, hay un momento en que la conciencia se desconecta, y si nos desconectamos de la conciencia, otra vez perdemos las coordenadas. Cuando alguien decide meterse bajo el efecto de una sustancia alucinógena, ¿qué está haciendo? Entrando en una ausencia. Que puede que en un momentico fue algo medio placentero y chévere, me sentí volando, parce, sí. Pero después eso se repite y ya, uy, parce, seguro que yo hice eso. O se tomó los traguitos de más y se enlagunó. ¿Cómo? ¿Que yo hice qué? No puedo creer. ¿Y era conocida esa vieja? No. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento de ausencia pasan muchas cosas. Y la vida nos pasa. Y uno tiene la opción de decir, o vuelvo y me conecto, ¿sí? O me quedo allá en la periferia y entonces empieza a ocurrir una cosa muy grave. ¿Sí o no? Y empieza a ocurrir una cosa tan grave que pasan cosas como estas. Se pierde el compromiso. Miren lo que dice aquí. ¿Alguien conoce el acero toledano? El acero toledano era el de los guerreros esos. Cuando uno va a Toledo en España, eso es una cosa fascinante porque en esos pueblitos o en esa ciudad, en muchos almacenes, están las armaduras de esas de los cuentos que nos contaron a nosotros y allá están y eso es una fantasía. Y cuando uno ve ese acero toledano, uno ve la fuerza que tiene, casi que uno se siente guerrero mismo. Si uno tomara, miren, tomen esta espada y ustedes se sienten empoderados, ¿sí o no? Pero cuando se pierde ese compromiso, se pierde el poder también. Y empieza uno a empoderar a quienes no son.
Y si hubo ausencia, con mayor razón. Les voy a contar un caso que es para mí tremendamente revelador. Además porque le ocurre a una médica, ¿sí? Esta médica también me autoriza a contar su historia. Bueno, digamos que ha vivido una vida un poquito compleja, muchas emociones juntas, muy enredada, ¿sí? Pero esta mujer súbitamente hace una taquicardia supraventricular supremamente grave. Es decir, su frecuencia cardíaca se aumenta hasta 220 por minuto, ustedes se imaginan. Si uno cuando está trotando va en, no sé, en 140, ¿sí? Alguna frecuencia así parecida, y ya uno dice, pero ¿cómo era esto a 220 latidos por minuto? Eso es una barbaridad y es además una urgencia médica, ¿sí? Entonces ella, por supuesto, acude a unas urgencias, ella médica además, eso es un agravante. Y esto suena como a broma, pero es un agravante. Porque cuando el médico conoce lo que puede ocurrir, pues pucha, esto se va a empeorar, me va a dar ya, y entro en una arritmia severa ya crítica, y hasta ahí llegué. Entonces hace, además, toda la película. Eso se llama la crisis anticipatoria, ¿sí? Y resulta que esta mujer va donde su cardiólogo y le dice, está terrible, ya mismo hay que hacerte una ablación, te quedas aquí, te vamos ya mismo a meter al quirófano a hacerte una ablación. Una ablación es que uno en el corazón tiene un pedacito que se llama el nodo sinusal. El nodo sinusal es como el marcapaso del corazón, el que le dice al corazón, lata, lata, lata. Y pasó esa vieja querida, entonces, lata, 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 ¿sí? Entonces, y a la lata, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese corazón se regula de acuerdo a las emociones también, pero digamos que tiene un tope máximo de como un cauchito que se estira hasta cierto punto, pues yo lo estiro demasiado, se revienta. Eso mismo le puede ocurrir al corazón. Entonces en la ablación lo que hacen es que queman otros puntos que decidieron ser gobernantes. Digamos que normalmente hay un gobernante que se llama ese nodo sinusal, pero en estas circunstancias hay otros punticos que dijeron yo voy a jugar a ser gobernante y yo también quiero manejar el corazón. Pero eso se vuelve un caos, cada uno queriendo seguir un ritmo. Entonces lo que hacen en la ablación es identificar los focos donde se está disparando y los queman, literalmente los queman, ¿sí? Entonces ya quitan los focos que se llaman ectópicos, o sea, focos que no tendrían por qué estar produciendo ningún tipo de información como esas. Pero miren lo bonito, esta mujer ya está a puertas de entrar a la cirugía y la mamá, con quien ha tenido seriosísimas dificultades de relación de mucho tiempo, quien simplemente le paró bolas todo el tiempo a su hermano, que falleció un año atrás o 2 años atrás, ella no vuelca el amor a su hija después de que su hijo parte, sino que siguió estando aislada, pero ya cuando la mamá ve que su hija está en la sala, ya del momento de entrar a la sala de cirugía, mi hija, es que usted no me puede morir. Entonces ella medio en broma le dice, no, el doctor hizo un pacto con el diablo y me dijo que no me iba a dejar morir. Entonces no me diga esas cosas, y entonces ella llama a la hija de esta doctora y le dice, véngase para acá que yo sola con esto no soy capaz, ¿qué tal que se me muera mi hija? Es que esto es lo que yo más quiero. Y se le ocurrió decirle esto es lo que yo más quiero después de 20 años de no repetirle eso. Entonces le da un abrazo, mi hija, no me vaya a dejar sola, no me vaya a dejar sola. Ella dice, yo no sé qué pasó, pero yo sentí el abrazo de mi mamá y eso fue tan significativo que yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Esto fue una cosa impresionante. Mujer, tenemos que meterte a la cirugía. Entra a la cirugía, le hacen el cateterismo, meten una sonda que llega hasta el corazón para identificar eso y resulta que el médico no encuentra ningún foco ectópico. Dice, pucha, ¿y aquí qué pasó? Entonces él dice, voy a quemar unos punticos por si acaso. Pero cuando sale de la cirugía le dice a la doctora, mira, yo no sé qué pasó, pero no tenías ningún foco ectópico. Tranquilo, doctor, yo sí sé qué pasó. Ella viene y me cuenta esa historia aquí, esto es real. Esto fue la semana anterior. Viene y aquí sentados me cuenta esa historia, entre paciente y paciente, yo bajo a saludarle, yo te quiero contar esta historia, porque es de verdad que la Sintergética me ha servido para entender estas cosas, ¿sí? Ella me cuenta eso y resulta que inmediatamente la paciente que sigue, yo después de escuchar esta historia, es otra colega médica, además oncóloga y ya retirada, que empieza a hacer
o una arritmia severa de su corazón. Y adivinen qué historia me cuenta. Ella es la cuidadora de su mamá, que ya está de una edad avanzada, y resulta que el hermano decide llevársela a pasar en Estados Unidos unos días, porque está muy malita y no sé qué, pero el hermano es un refunfuñón, reniega por todo, con la vida, con de todo. Entonces la mamá la llama de allá, a pesar de que nunca la va con ella, porque qué pereza, usted no echa y no cantaleta, y pésima relación entre ellas dos, pero estando allá le dice: mija, yo ya me quiero volver, es que usted me hace mucha falta, ¿sí? Y miren lo bonito, ella hace esta misma cosa. Y entonces también lo que le están ofreciendo es: te vamos a tener que entrar a una sala de cirugía, a ver si hay que hacer una ablación o en su defecto un marcapaso. Yo le cuento la historia que me acaba de contar la colega y le digo: esto es lo relacional, porque es que el corazón es el cuarto centro, es lo relacional. Desde ahí es de donde nos comunicamos, desde ahí es donde nos contamos historias de verdad de corazón. Y ella entiende y escucha esa historia y dice: no puede ser, Alejo, esto no puede ser. ¿De verdad? Sí. Y entonces le han mandado 50.000 medicamentos. Yo lo único que le mando es un poquito de magnesio, no más. Y el magnesio tiene una razón de ser, porque el magnesio tiene un efecto poderosísimo a nivel del cuarto centro, porque el magnesio es relacional. Se necesita magnesio para que se absorba calcio, se necesita magnesio para que se desarrollen una cantidad de reacciones en el cuerpo, y lo único que yo hago es darle magnesio. Ella me mira, médica al fin y al cabo, pero magnesio, pues no, a mí me están queriendo cambiar el antiarrítmico, el no sé qué. Toma magnesio, hazme caso, por favor, y escucha esta historia y entiende lo que estás viviendo en tu interior. Ella se apersona de eso. Hoy recibo un mensaje por WhatsApp. Ella está en la finca en este momento. Alejo, ¿qué pasó aquí? Llevo 4 días sin arritmias. Ya llevaba como 2 meses con eso. Llevo 4 días sin arritmias. ¿Qué pasó aquí? Le digo yo: ¿cómo que qué pasó aquí? ¿Tú no sabes qué pasó ahí? Pues sí, bobito, pero es que decimos qué pasó, ¿no? Uno cuando se la cree, la crea, pero aún así muchas veces cuando uno lo está viendo dice: esto no puede ser. ¿Por qué? Porque mi razón y mi educación y mi formación de la medicina normal me decía: no, esto debería terminar en un marcapaso o en alguna otra cosa. Pero miren lo bonito y las sincronicidades de la vida. ¿Cómo es que esta mujer llega a contarme esta historia para que yo se la cuente, la que va a entrar al consultorio enseguida? Estas son las diosidencias, eso no puede ser otra cosa. Pero miren lo que está ocurriendo y miren cuántas cosas pueden pasar. Viene otra cosa muy importante, y es que cuando regresamos al centro, cuando volvemos a casa, es el momento de honrar a nuestros ancestros. Uno ve todo esto, miren estas arrugas, esto es toda la historia de la vida reflejada en la piel, son los surcos, son los caminos que ha recorrido, son las señales que se quedaron ahí para siempre y por siempre. Y miren esta cara lozanita aquí todavía, viendo reflejado en su ancestro toda esa información. ¿Qué nos está diciendo esto? Primero, la cara de admiración y respeto de ese ser por quien lo antecedió, por quien le dio la vida, o por quien de alguna manera portaba la semilla que se la dio a su papá para que él lo trajera a este mundo. Y finalmente entonces nos damos cuenta de que bien vale la pena reconocer a los ancestros. Cuando uno reconoce a los ancestros, ¿qué está haciendo? Energía ancestral. ¿Quién es el que maneja la energía ancestral? Otra vez el primer centro y el riñón. La gran mayoría de los seres que habitamos este planeta, humanos, tenemos en los pulsos un reflejo que nosotros llamamos una capa baja. O sea, kapha es un pulso que indica la energía de reserva, la energía ancestral. Y la gran mayoría, si yo les tomara a todos ustedes el pulso en este momento, estoy seguro de que por lo menos el 70% tendrían esa energía ancestral baja. Porque se nos olvidó reconocer a los ancestros, se nos olvidó el respeto por quienes nos antecedieron. Y hoy en día ustedes ven que ya se igualaron, está igualado, ¿cierto? ¿Han oído esa expresión? Y es ahora el niño el que regaña al papá, o el adolescente el que casca al papá o a la mamá, ¿sí? Es exactamente igual. Y entonces se pierden los papeles y no existe esto, que nuestras culturas respetaron profundamente y nos dijeron: hey, ojo, porque aquí hay toda una historia de vida que si ignoramos, pues tenemos que volver a repetir. ¿Y qué será? Inclusive por negocio, ¿qué será mejor?
escuchar la historia para no tenerla que repetir, o me ahorro toda esa parte, o simplemente la tengo que revivir y entonces los eslabones se repiten. ¿Y qué será? Que a la señora, a la abuela la violaron a los 8 años, pero a la mamá de la niña hoy la violaron a los 8 años y a la niña la acaban de violar y tiene 8 años. ¿Y qué será eso tan raro? Ahí está inscrito. Es no honrar a los ancestros. Cuando reconocemos esto, entonces perfectamente podemos evolucionar y desarrollar esto tan importante que es la fuerza de la voluntad. Esa fuerza de la voluntad y el poder se anclan precisamente en ese primer centro y se conectan con el séptimo. Es como diciendo, venga a ver que es que de aquí, en este movimiento, la voluntad, la fuerza, las ganas, el arranque, el impulso, la fuerza interior están ahí retenidas, pero esperando que nosotros la activemos para poder volver a regresar al corazón. ¿Sí? Pero a veces nos perdemos en el camino porque es más importante, primero, atesorar mucho. Tenemos que hacer mucho dinero, mucho. Y no importa si no nos comunicamos, y no importa si no hablamos, y no importa si no abrazamos. No, ya, tengo mucho. ¿Y con quién lo voy a compartir? Si es que ya descuidé a aquel, y aquel, y aquel, y aquel, y después llega alguien y dice de su propio hermano, mi hermano como amigo es un excelente administrador. ¿Disientes o no? Estoy hablando también de casos reales. Entonces, ahí entonces la voluntad se empieza a expresar como esa fuerza interior que es capaz de sacudirnos, de succionarnos otra vez, de generar esa vibración para que ese fantasmita que había ahí en la sustancia vuelva y se active y vuelva y nos recuerde que somos. Hay una experiencia que se llama la del ADN fantasma, en el que en un tubo de ensayo vacío meten electrones y se andan ahí al azar, ¿no? Pero cuando meten un pedazo de ADN, los electrones se hacen alrededor del ADN y eso es fantástico, maravilloso, ¿sí? Porque es como si recibieran una información allí. Pero miren lo especial, sacan el ADN y vuelve otra vez el tubito a quedar vacío. Ya los electrones no se disponen al azar, sino que se disponen como si el ADN estuviera ahí todavía. A esa experiencia se le llama la experiencia del ADN fantasma, es decir, que la información quedó ahí grabada y que en algún momento determinado se va a expresar y nos va a manifestar esto que estamos viendo allí. Y esa es la fuerza intrínseca que tenemos, que nos dice, es el momento de renunciar a las culpas y a las ataduras, es el momento de renunciar entonces al pasado y de tener que dejar de sentenciar a los otros y dejar de juzgar. Y alguien dijo, yo creo que ya recibieron el escrito de esta semana, donde yo puse, hablando de la culpa, cité una frase de un maestro por ahí que había. Eso es, el que se sienta libre de culpa, que tire la primera piedra. Eso nos lo dijo un maestro por ahí medio loquito que había, creo que se llamaba Chucho o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya nos estamos nosotros liberando de tener que juzgar. Y es el momento de decir, vale la pena entrar en esa comprensión amorosa por las limitaciones del otro y no en tenernos que quedar en juzgar, porque cuando juzgamos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Cuando estamos viendo en el otro la sombra no es otra cosa que la proyección de lo que nosotros tampoco hemos podido sanar. Y tenemos dos opciones, o acrecentamos la sombra o simplemente encendemos una luz. Y esa luz disipa la sombra. Y en la sombra se inscribe el asombro para que finalmente esa oscuridad desaparezca. Entonces depende de cada uno de nosotros que también demos ese paso. Yo sé que más de uno de los que está aquí posiblemente ni siquiera sabe qué es eso, ¿sí? Bueno, de pronto a ustedes también les tocó, ¿cierto? ¿A usted tocó esto? No, bueno. Bueno, esos disquitos que había que formatear, los disquetes, eso suena hasta maravilloso, qué maravilla. Pero había que formatearlos, ¿para qué? ¿Para qué formateaba uno un disquete de estos? Claro, para volver a arrancar y otra vez poner otra información nueva, ¿sí? A veces tenemos que hacer este proceso y necesitamos formatearnos. Hijo de pucha, pero eso de formatearse no es fácil porque eso implica salir de la zona de confort. Es más fácil quedarme llorando por el ser querido que se fue y me dejó ingrato, se enamoró de Manuela, o formatearme y decir, bueno, ya, desocupo mi disco duro, le doy cabida a alguien y dice alguien por ahí, hay 6.000 millones de seres humanos que quieren amarte, ¿por qué te preocupas por uno solo? Eso decía ese maestro sintergético Facundo Cabral, ¿no?
Y entonces formatearse implica eso, limpiar, botar la basura, sacar lo que no es esencial, retirar la energía de donde no debe estar depositada para poder dar espacio a que esto se llene de una cantidad de informaciones supremamente sui generis, singulares, únicas, irrepetibles, pero que ahora nosotros tenemos la posibilidad de elegir, y eso se llama el arte de la volición con V. La capacidad de elegir, la capacidad de escoger. Ese es el famoso libre albedrío. Yo estoy aquí y me puedo ir o aquí, me pusieron dos caminos, pero yo elijo. Y lo bueno es que muchas veces sabemos que si elijo esto, las consecuencias, el efecto va a ser tal cosa. Si elijo esto, también las consecuencias serán. Aún así, es increíble, pero muchas veces decidimos casi que autoinmolarnos. Y eso es una cosa gravísima, porque eso es una falta de respeto, ni siquiera con mi vida, es con la vida misma del planeta, de la humanidad, porque cuando yo me estoy autoagrediendo, estoy agrediendo a la humanidad, porque ya dijimos hace mucho tiempo que todos estamos interconectados. Entonces, si esto lo hacemos, perdemos esa capacidad de responsabilizarnos y empieza a apoderarse de nosotros esto, de las cosas más complejas que pueda haber. Si yo pusiera a alguien a representar la duda, ¿hay algún voluntario que quiera salir? Ven, cuidado, no te vayas a enredar allí. Entonces, Titis, distinto a esto, tú vas a representar la duda. Tú en este momento tienes una duda, represéntala sin hablar, de tal forma que ellos entiendan que estás dudando. Parecida a esa, no me gusta. Otra. Oh, no. Otra forma, no. No lo dudes. No puedes hablar. ¿Ustedes eso lo interpretan como duda? ¿O lo están dudando? Bueno, no. Eso es más como una angustia. Como resignación. Yo en este momento capto telepáticamente que tú quieres salir aquí al frente a hacer esa representación de la duda. Entonces, gracias. Cuidado, no te vayas a enredar. Eso es. ¿Cómo es que es tu nombre? Alejandro. Bueno, Alejandro, tocayo. Este seguramente le va a hacer bien. No es al azar que se llame Alejandro. Bueno, representa esa duda. Acuérdate, no vas a hablar. Esa es esta misma. Entonces, otra escena distinta. Esa, ¿qué tal? Sí. Miren esto que acaba de hacer. Claro. ¿Sí o no? Lo estuvimos practicando ayer hasta las 3 de la mañana. Miren que bien. Miren que eso, miren esto que hizo tan importante. Él hizo esto. ¿Sí? ¿Y aquí qué estoy tocando yo? Cuando yo hago este tipo de movimiento, ¿qué estoy haciendo? Descríbame. Eso, estoy entre el futuro y el pasado. Por un lado, ¿qué más? Indecisión. Claro, indecisión. ¿Sí? Seguridad. ¿Qué más estoy tocando yo entonces con todo eso que están diciendo? Indecisión, seguridad. Está moviendo el primer centro. Claro. Otra vez el primer centro. Por eso, cuando hay duda, la energía ancestral se baja. Por eso cuando hay duda, entonces la energía del riñón se cae la conexión con la epífisis, dejamos de producir serotonina, molécula de la alegría, dopamina, molécula de la pasión, melatonina, reguladora del sueño, oxitocina, la que nos permite hacer vínculos y conectarnos. Entonces imagínense si esto tendrá algún significado o no. Sí. Y es válido dudar, hay circunstancias donde es válido dudar, pero yo cuando dudo, hombre, no sé qué hacer. Pónganle una expresión a esto después, para yo resolver esto. Hombre, no sé qué hacer. ¿Será que sí, será que no? Sí, ya sabemos eso, pero entonces yo tengo que resolver esto, ¿cómo lo resuelvo? Dando un paso. Hombre, no sé qué hacer. Ya está pensando, se quedó a que le salga el cerebro. Hombre, no sé qué hacer, ¿qué hago yo? Piense, a ver, que salga una... Y entonces, ¿qué hago yo? Miren, ¿quién quiere ser millonario? Bueno, y resulta que tú no sabes la respuesta. Entonces, cuando yo no sé qué hacer, ¿qué dice el animador?
llamada a un amigo, 50-50, llamada al público. Entonces, eso mismo, tenemos derecho a hacer eso. Hombre, tengo dudas. No, le voy a preguntar a Jaime que domine este tema. ¿Sí? O voy a consultar con mi papá y mi mamá que tienen más experiencia que yo en esto, y entonces qué rico que me ayuden pero me reconozco vulnerable otra vez y digo, tengo derecho a equivocarme, además si no me equivoco es porque no actúo, pero no puedo seguir repitiendo, yo no me puedo quedar, estudio o no estudio, de verdad si estudio, no, yo sí quiero estudiar, pero no, es que no, todavía no, pero es un momentico y se pasó el semestre y se pasó los 5 semestres y entonces sigue estudiando y le dicen después al final el infinito porque no termina nunca su carrera, ¿no? Eso es. Entonces yo simplemente, si identifico esto, que es perfectamente válido, hombre, llamada a un amigo, 50-50, o llamada al público, hey, alguien que me ayude. Y pedir ayuda en un momento determinado es absolutamente fantástico. Y finalmente, aprender la lección. Cuando yo aprendo la lección, entonces tengo derecho a graduarme. ¿Sí o no? Cuando la enfermedad, que es una lección por aprender, me enseñó la lección y realmente entendí la lección que había en la enfermedad, entonces, ¿necesito la enfermedad? No. ¿La enfermedad para dónde se va? A enseñarle a otro que lo necesite. ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Entonces alguien dice, ¿y por qué esa que tenía cáncer de seno regresó y ya no tiene nada? Pero la otra se murió. Y tenían el mismo tipo de cáncer de seno, carcinoma intraductal de seno. Pero esta se murió y esta está vivita y coliendo 20 años después. ¿Y qué fue? ¿Mi Diosito lindo quiso el milagro? Pues seguramente que también. Pero no le lo dejen todo al pobre que tiene mucho que hacer. ¿Sí? Eso significa, caigo en cuenta, soy consciente, me muevo, aprendo la lección y detrás de esa lección entonces viene este libro en blanco para llenarlo de esto, de audacia y ponerle color a la vida y volver a pintar el lienzo en blanco que nos dio la vida para que cada experiencia que le vamos imprimiendo allá modifique por completo la expresión de la obra de ese autor, y ese autor es cada uno de nosotros. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Un poquito más como la vulnerabilidad es mi fortaleza. Ser vulnerable significa reconocer que somos seres interdependientes y que hay un momento en que no nos las sabemos todas, a pesar de ser argentinos, ¿no? Y no nos las sabemos todas, entonces si yo no me las sé todas, ¿qué hago? Recurro, pero no a cualquiera, al que sabe. Las mamás le aconsejan mucho a los niños, mi hijo, cuando usted tenga una duda de lo sexual, me lo pregunta a mí, no se lo vaya a preguntar a cualquiera de esos muchachos por la calle, que ellos no hacen sino confundirlo, ¿sí? Mucho cuidado, pues, vea, yo lo tengo pillado, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo oigo eso y sí tengo como confianza de preguntarle a la mamá que me dice, pilas, pues me dice todo lo sexual. No, yo digo, no. Pues bacana, pero yo, no. Entonces voy y le hablo al otro que se las tira de, ¿sí? Ojo, reconocernos vulnerables significa reconocernos deliciosamente ignorantes. Y cuando uno se reconoce deliciosamente ignorante, intrínsecamente se está reconociendo deliciosamente aprendiz. ¿Sí? Esa es la vulnerabilidad. ¿Otra pregunta? Carlos. Al principio de la charla hablabas de las posaste por ahí un poquitico sobre las enfermedades hereditarias. Sí. Pero a la larga no existen. Si no acepto una enfermedad hereditaria, no. Bien, repito la pregunta porque no se alcanza a escuchar en la filmación para que después quienes reciban esta información. A propósito, los invitamos a seguirnos por las redes, pero eso es muy importante. Me estás diciendo, entonces las enfermedades hereditarias no existen, o si existen, por supuesto existen. Existen unos genes y tú le transmitiste a tu hijo una buena cantidad de genes y Beatriz le entregó otra buena cantidad de genes. Sí, ya que él hizo lo que hizo con los genes, pues ya el problema es de él. Pero, ojo a lo que decía ahorita. Los genes están ahí, pero lo que no está ahí es la expresión de los genes.
Por eso cada uno tiene la posibilidad de que ese gen se exprese de una u otra manera. ¿Y de qué depende? De cómo actúo. ¿Sí? Si yo actúo como víctima, mi gen de la víctima se va a disparar. Pero si yo actúo como el guerrero, me empodero y el guerrero que hay en mí surge. ¿Ya? Entonces la expresión, ojo a esa palabrita, de los genes sí depende en gran parte del entorno, y por eso yo lo llamo, o la ciencia lo llama, lo epigenético, ¿sí? Lo que está por fuera de los genes. ¿Y qué está por fuera de los genes? Hombre, que tuve unos papás adorables, que vivo en un hogar bien constituido, que oigo música, que salgo con mis amigos, que disfruto de la compañía, que me encanta instruirme, que me encanta leer, que además me encanta divertirme, que entonces yo estoy llenando de esto colorido el lienzo en blanco que tú le diste. Tú le diste eso, un lienzo en blanco. O sea, tenías ahí el lienzo en blanco y unos pinceles. Pero cómo pinte, eso ya no depende de ustedes. Eso depende del dueño de esto, que es el hijo, en este caso. ¿Ya? Bueno, otra pregunta. Muy bien, entonces vamos a terminar haciendo la meditación.